Ani, qué felicidad estar aquí contigo conversando en este episodio del podcast. Bienvenida a tu casa, Mm. porque ya seguramente te van a conocer mucho más quienes no te conocen en esta conversación. Pero Ani es de la casa de Libertank, lo lleva en la En la sangre, no sangre. solo, no solo Libertank, sino la causa de Libertank. Es más la causa, Libertank también como marca, Las como lo que, dos. pero la causa desde antes de que Libertank existiera o desde antes de que Annie conociera a Libertank, ya llevaba la causa de Libertank en su ADN y en la sangre. Entonces, qué bueno tenerte por aquí. No, espectacular, Cami. A ti, a la causa y al equipo, porque vivo absolutamente agradecida con el equipo por la tarea que hacen por todos nosotros, incluso por los detractores. O sea, yo creo que el Libertank en lo que hace diariamente trabaja por todos nosotros silenciosamente y nos falta mucho más reconocimiento y gratitud. Y además, aprovechemos esta oportunidad para expresarle el profundo amor y agradecimiento que nosotros le tenemos a los detractores, Ujú, especialmente a los haters. ujú. O sea, yo no puedo estar más agradecido con ellos. En De realidad, acuerdo. si yo supiera quiénes son, o si puedo comprobar que no son una bodega, me encantaría invitarlos a almorzar, no sé, darles Exactamente. algo porque nos valoran mucho. Mm. Hay un grupo de haters en Instagram especialmente que se ven todos los videos, se ven todas las Activos. publicaciones. Y entonces yo a veces digo, o valoran mucho lo que nosotros decimos, Ujú, o el tiempo de ellos vale muy poquito. ujú. Y espero que sea la primera, porque pues yo no gasto tiempo en algo que no valoro. Ujú. Y ellos valoran mucho esto. Entonces estamos profundamente agradecidos con cada uno de ustedes. Pero lo que decías también, nosotros trabajamos para que Colombia sea un mejor país, Ujú. especialmente para ellos. Y además porque nos permiten la interacción, el diálogo, que eso me parece fundamental. Eso siempre te lo permite un detractor. Exactamente. El comité de aplausos no te permite profundizar en un No, diálogo. el detractor te pone en forma, Mm, porque es el que exactamente. te permite estar conversando, pensando, te hace las preguntas más difíciles. Difíciles, exacto. Los grandes pensadores que nosotros admiramos aquí mucho, Friedman, Alberto Venegas Lynch, hijo, Thomas Sowell, ellos eran profesores Ujú. universitarios y hacían un ejercicio espectacular de siempre invitar detractores. Alberto Venegas Lynch en sus conferencias dice, por favor, quienes no están de acuerdo conmigo, levanten la mano y díganlo. Y quienes están de acuerdo conmigo, actúen como si no lo estuvieran. Ah, qué bueno. Y esa es la forma, primero la forma en la que mejor se entienden los conceptos y segundo es la Ujú. mejor forma en la que uno se entrena. Pero bueno, en Libertank tenemos una costumbre. Seguramente Mm, ya has visto el podcast, ya sabes qué sí, es, sí. entonces ya venías preparada. Y es que en todos nuestros eventos, pero ya se convirtió en una costumbre también de este podcast, todos nuestros invitados arrancan dándonos un Mm, dato curioso. Algo sobre ti que mm. muy poquita gente sepa. ¿Cuál es tu dato curioso? Sí, sí lo sabía, porque además me he visto muy juiciosa todos los podcasts, los he disfrutado. Pasé como por muchos capítulos porque decía, pues, algo de mí súper básico y súper light, o algo que tenga más relación con el podcast. Entonces, lo primero es que puedo ser una persona con muchas aristas, muchas podrían incluso interpretarse como contradicciones. Eh, Me encanta el flamenco, armo rompecabezas, me distancié del catolicismo y estudio budismo, que por eso hablo de las contradicciones. Eh, pues digamos que tengo como muchas afinidades con temas de quietud y de estoicismo, porque como soy una persona con mucha fuerza, busco también como sosegar o canalizar bien esa fuerza, pero realmente para el podcast dije, les voy a contar una historia, porque creo que desde ahí yo empecé a entender lo que era mi concepto de libertad. Mi papá, pues fue el gran amor de mi vida hasta que falleció en un accidente muy temprano para mi gusto, y siempre me dijo, no me diga que no se puede, dígame que no se pudo. Y ese es mi mantra en la vida. Siempre inténtelo. Entonces, claro, eso siempre te lleva a estar buscando opciones en lugar de barreras y nada de victimismo. Es hágale y busque por dónde. Entonces yo estaba en el colegio, estaba en 10.º grado y estábamos estudiando Álvaro Mutis. Y para mí era un escritor que teníamos que estudiar. Y yo estaba viendo el noticiero cuando de pronto salió una entrevista a Álvaro Mutis y dijeron que Álvaro Mutis estaba en Colombia. Y yo, ¿cómo? Ese señor está en Colombia. Entonces yo llamé al noticiero
Y le dije, vea, hola, mucho gusto, yo soy una estudiante de colegio, vi que ustedes entrevistaron a Álvaro Mutis, que está en Colombia, ¿yo cómo me puedo poner en contacto con él? Y en el noticiero me dijeron como, pues, ¿de verdad? Y le no, sí, de verdad, es que necesito entrevistarlo. Entonces ya vieron que era como serio y me dijeron, mira, no te podemos dar el dato directamente, pero vamos a averiguar si en la casa donde se está quedando nos autorizan darte la información. Ah, perfecto. Vuelve a llamar mañana a las 6:30 de la mañana y yo puse despertador al otro día, volví a llamar al noticiero, mire, yo soy la niña que quiere entrevistar a Álvaro Mutis. Sí, cómo no, se está quedando en la casa de Álvaro Castaño, te vamos a dar el teléfono de allá porque nos autorizaron. Ah, bueno, y que llames a tal hora. Y yo no fui al colegio y yo me quedé esperando y yo llamé a tal hora. A esa hora me contestó Álvaro Castaño, que gran personaje de este país y yo en ese momento no tenía tanto entendimiento. Y le dije, doctor Álvaro, mire, yo soy Ana Isabel Martínez, soy estudiante de un colegio, estoy haciendo un estudio de la obra de Álvaro Mutis y quisiera saber si puedo hablar con él. Y me dijo, sí, ya te lo voy a pasar. ¿Cómo? ¿Me lo van a pasar? Y yo miraba a mi mamá como, me lo van a pasar. En esa época era grabadorcita de periodista y todo. Entonces él, muy amable, muy especial, me dijo, cuéntame. Y le dije, mire, estoy haciendo un estudio sobre su obra. Yo tengo 5 preguntas preparadas. Si me regala el tiempo, eso es lo único que le pido. Súper amable, me dijo, las que quieras. Y yo le hice las 5 preguntas preparadas, más 3 más que se me ocurrieron. Y le dije, muchísimas gracias, maestro. Esto es invaluable para mí. Perfecto, yo colgué. Y mi mamá me miró y me dijo, ¿acabaste de entrevistar a Álvaro Mutis? Y yo le dije, pues parece que sí. Salió mi mamá a llevarme al colegio, me iban a poner boletín de disciplina que existía en esa época, por no llegar. porque no había llegado a la hora que empezaba el colegio. Y me acuerdo que le dije a la persona administrativa y le dije, mire, si quiere, póngame el boletín. Pero antes de ponérmelo, llame por favor a la profesora de español. Entonces, ¿pero qué pasó? Yo, llámeme a la profesora de español, es que necesito mostrarle algo urgente. Y mi mamá les dijo como que, háganle el favor. Entonces buscaron a la profesora de español, bajó y me dijo, ¿qué te pasó, Ana Isabel? Y yo, Angélica, necesito mostrarte algo. Y le puse play a la grabación. Ella la primera pregunta no entendió, a la segunda se volteó y me dijo, ese es Álvaro Mutis. Y le dije, sí, señora. Y me dijo, ¿quién lo entrevistó? Le dije, yo. ¿Tú? ¿Cuándo? Y yo, ahorita. ¿Cómo así? Y yo, sí. Esto es imposible, Ana Isabel, yo necesito que tú documentes esa entrevista, que esto quede en la biblioteca del colegio y quién sabe en algún momento para qué servirá. Se quedó en la biblioteca del colegio, no pasó a mayores. Pero finalmente... Ahí está todavía. Sí, pero yo lo que entendí es, no hay límites. No hay límites. Cuando uno quiere algo, no hay límites. Entonces, si hay algo que a mí me aterra en la vida, es que me corten las alas. Y para mí ese es el concepto de libertad. Que Eso no me es. corten las alas. Mejor, además te voy a, con permiso tuyo, voy a robar esa historia muchas veces Bueno. para contarla cuando tú no la puedas contar. Porque ya estuviste en un Lead Rap y no la contaste. Entonces, en el próximo que vayas, necesitamos que la cuentes. De una. No, tengo varias de esas. Porque eso es la libertad, literal. La libertad no es otra cosa que cómo recorremos ese camino hacia nuestra mejor versión. Y eso implica que no hay límites. Inclusive ahora estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho, que dice que en la vida, en el mundo hay 2 tipos de personas. Los que necesitan y los que quieren. Ah, wow. Los que necesitan es de la mentalidad de escasez. Okay. De que la riqueza es una torta estática y entonces yo necesito, ¿cierto? Yo necesito. Es un poco la actitud de mendigo. Yo necesito un empleo. Yo necesito que me ayudes, yo necesito que me den, yo necesito comer, yo necesito. Incluso ya lo llevan allá, yo necesito un iPhone, yo necesito. Eso es mentalidad de escasez, eso es venga de mí, y eso es yo no valgo, yo no valgo por nada, yo lo que hago es que necesito. Pero además de eso, siempre que tú dices necesitar algo, tú tienes que justificarlo. O sea, y tú me preguntas, yo necesito este vaso, pues yo te pregunto por qué, y tú me tienes que dar una razón válida. Por la cual. Y hay otros en los que estás tú, después de esta historia y además de todo lo que te conozco, que no necesitan nada, pero quieren muchas cosas. Que no es que necesiten, sino que quieren. Que vienen de la mentalidad de abundancia. Que son abundantes no porque tengan muchas cosas, sino porque saben que son capaces de crearlas. Así es. Que entienden que la riqueza no es una torta estática, sino que en realidad se crea todos los días. Que no hay límites. Que no hay que pedirle permiso a nadie.
que hay que pasar de la indignación a la acción, y ahorita hablamos un Total, poquito de eso. de los conformistas de sofá, como les digo yo. Exactamente, que Ujú. esto de WhatsApp, Mm, de estar quejándome en WhatsApp a pasar a hacer cosas. exactamente. Eso, los que quieren, esos son los empresarios, los artistas, que son los que quieren. Ujú. Pero vivimos en un mundo de gente que necesita, Qué tan pero que chévere. dice que necesita. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama 10x is easier than 2x, 10x es más fácil que 2x, Listo. de Dan Sullivan y otro doctor que lo escribe con él. Ujú. Incluso en el episodio con Alejo Mesa habla de Dan Sullivan y habla de Dan Sullivan en este libro también habla de que todas las personas pues, somos únicas, somos diferentes, por eso no Ujú. somos iguales, por eso aquellos que Ujú. nos quieren llevar a la igualdad de lo único que quieren es tratarnos como esclavos, Ujú. porque somos diferentes y eso es lo que nos hace valiosos, el valor de cada persona es que es única y todos tenemos un talento único. Ujú. ¿Cuál crees tú que es tu talento único? Uy, yo dije que yo tenía miedo a este podcast porque me parecía Pero esa como pregunta ir la al hemos hecho. ICFES. Talento único. Pues Cami, mira, yo no sé si sea un talento, pero yo vivo muy agradecida por mi fuerza motora. Porque para mí la fuerza motora es esa capacidad de hacer, de salir, de ir más allá, de crear, de proponer, de cuestionar. Es como esa fuerza motora. Si algo no vas a tener en mí, es la persona callada siempre en el salón. No, yo estoy cuestionando, pensando. Entonces, de algún modo, eso en sí mismo no genera mucho valor. O sea, fuerza motora la podemos tener muchas personas. El tema es en función de qué pones a trabajar esa fuerza motora, porque esa fuerza cuando no está bien empleada puede ser una fuerza destructora y ahí entramos en el territorio que no es. Entonces, de algún modo, creo que muchas veces la fuerza motora inspira, muchas veces la fuerza motora conecta, muchas veces la fuerza motora eh, cuestiona. Yo hago, por ejemplo, mentorías y mi fuerza motora puesta en función de las mentorías no es darle la solución al otro, es hacerle las preguntas que son para que el otro se movilice en función de. Eh, y creo que es esa capacidad de aportar. Yo muchas veces me dicen, pero vos, ¿por qué estás haciendo eso si no tenés hijos? Yo no pienso en cómo le bajar un mejor país a mis hijos, es que no tengo hijos. Pero yo lo hago por convicción, por tranquilidad de conciencia, por amor a la patria, por corazón, que todo eso es fuerza motora. Ahorita hablabas del querer y el tener, y para mí una gran diferencia es que el tener viene desde aquí, desde el alma, desde el corazón, desde ese interior que te moviliza. Claro, de esas ganas, Sí, de esas ganas. sí. Bueno, Ani, para quienes no te conocen, ya en la historia aquí en este podcast, en estos minutos, te conocerán un poco más, pero ahora le dedicas tu vida a proteger uno de los activos más valiosos que tienen las personas y las empresas, las organizaciones, que es la reputación, Uh-huh. ¿cierto? Que es al final lo que nos permite a todos un poco construir confianza y poder hacer intercambios y poder lograr que la gente haga o actúe de determinada manera. Uh-huh. Pero antes de entrar a hablar un poco de la reputación empresarial y esos temas, Colombia hoy tiene una gran crisis de confianza. Uh-huh. Los colombianos no confían en nada ni en Uh-huh. nadie. Uh-huh. No solamente una desconfianza profunda hacia los políticos, que bien merecida la tienen, Uh-huh. sino al resto, ¿no? Uno le pregunta a la gente o en las encuestas que uno ve, y uno ve que la desconfianza de un desconocido es gigante, Uh-huh. en las empresas es grande, en los medios de comunicación y demás. Y uno ve que la confianza es un poco también el secreto o parte de los secretos de los países exitosos. ¿Por qué crees que en Colombia desconfiamos tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es una muy buena pregunta. Y porque además, pues como trabajo en función de eso, he tratado de encontrarle como los caminos. Creo que hay algo que nos ha hecho mucho daño y es nuestra incapacidad para cumplir nuestras promesas, independientemente del sector en el que estemos. Porque muy buena parte de la construcción de esa confianza está cimentada en yo puedo saber qué eres, yo puedo entender lo que me prometes, yo comprendo lo que estamos diciendo y tú me cumples y yo confío en ti. Y eso, llevado al territorio personal, es súper fácil de explicar. O sea, tu hijo confía en ti porque tú le dijiste te voy a recoger y lo recoges. Tu pareja confía en ti porque le dijiste yo decidí ser fiel y eres, o sea, miles de razones. Entonces, creo que de algún modo ese cumplimiento de promesas tiene muchísimo que ver.
Segundo, porque muchas veces nos hemos extralimitado en proponer, llevando las expectativas de los demás a unos niveles que de entrada sabemos que no vamos a ser capaces, pero el marketing nos puede. Y eso aplica para el territorio empresarial o para cualquier ámbito donde lo veamos. Creo que también nos ha minado mucho la confianza el ejercicio de priorizar lo políticamente correcto sobre lo genuino. Porque para mí es más fácil confiar en una persona genuina, así no estemos en línea con lo que creemos, pero yo sé con qué cuento, que aquellas personas o aquellas entidades o empresas que aparentemente son confiables, pero que a la hora de la verdad no lo son. Entonces uno no sabe ahí con qué cuenta. Y si lo llevamos pues a un territorio mucho más Goleman, como digo yo, es un tema de valores. Es que cuando se traspasan los valores y cuando no hay consecuencias sobre ese traspaso de los valores, es decir, cuando cada cual puede hacer lo que quiera, pues ¿cuál es la cancha de juego? ¿Dónde nos movemos? ¿Cómo puedo confiar en lo que estoy haciendo? Eso pues digamos que como términos muy generales. A ti y a mí, y a nosotros, los que están aquí detrás también, y a los que estamos en Libertad, y bueno, esa gente que está acostumbrada a lo políticamente correcto, que no es otra cosa que está cómodamente instalada en su mediocridad. Sí, Nos tildan todos los días de radicales. sí. Y a mí al principio eso me dolía y me preocupaba por un tema reputacional. Pero de un tiempo para acá, y un tiempo me refiero a hace, no sé, 2 años para acá, pues no me puede importar menos. Es más, me gusta. Busco que me digan radical. Porque radical viene, la palabra radical viene de raíz. Entonces eso significa que yo entiendo los problemas desde la raíz. Exacto. Pero el mundo entero le cuesta mucho tener ideas, Sí. defenderlas. Le tiene mucho miedo. Y tiene mucho miedo precisamente a perder la reputación. Tú como, y estamos hablando con una experta en reputación a la que le dedica la vida a la reputación, pero también le perdió el miedo hace rato que le dijeran radical. ¿Sí o no? Sí. Entonces tú como experta, ¿cierto? Y como, ¿qué le dirías a esa gente que está en la mediocridad de lo políticamente correcto por perder el miedo a afectar su reputación? Es que yo creo, Cami, que al final esa es una batalla que terminas perdiendo, porque yo no creo que el políticamente correcto sea sostenible en el largo plazo. Es decir, sí hay un camino neutral que tú puedes estar recorriendo, pero al final las personas muchas veces te van a pedir cuál es tu opinión o tu punto de vista frente a algo. Y hay que elegir. Y hay que elegir y hay que asumir las consecuencias de esa elección o de esa decisión. Yo he cargado con muchas cruces en mi carrera profesional por elecciones complejas y además porque soy abierta. Entonces, por ejemplo, cuando me invitan a una universidad a dar clase, yo antes de aceptar digo, quiero contarles cuál es mi esquema de pensamiento frente a X temas porque no quiero meter en problemas a la universidad. Y de antemano, eso es lo que soy y cuéntenme si así soy útil para el programa o para la universidad o no. Entonces, cuando tú buscas ese territorio del políticamente correcto, eso lo que pretende es quedar bien con todo el mundo. Y en un universo, no digo Colombia, sino en general el mundo, donde hay posturas tan diversas, pensamientos tan distintos, tú nunca vas a lograr quedar bien con todo el mundo. Ese es el territorio de la perfección y nada más distante de la reputación que la perfección, pero la buscamos permanentemente. Entonces siempre es cómo puedo estar yo perfectamente percibido por mis grupos de interés, hablando del mundo empresarial, pero es que eso no lo vas a lograr. Es que en algún momento tu organización está haciendo algo que a alguien no le gusta, a una ONG, a un sindicato, a un nicho de consumidores. Tú no puedes estar en función del 100%, porque eso no es viable, ni en el mercado, ni en la libertad de capitales. El 100% nunca es viable. Apuéstale a la mayoría. Pero el políticamente correcto 100% del tiempo sostenible en el largo plazo no te da. Es más, yo voy a ser más radical. Bueno. Pero yo creo que la gente que trata de ser políticamente correcta al 100% del tiempo, lo único que genera es que el 100% de las personas lo detesten o desconfíen, lo que decían ahorita. La confianza. Yo pues personalmente no confío en nadie que no tiene posiciones.
pues me genera absoluta desconfianza. Total. Yo respeto más, y lo voy a decir aquí abiertamente, yo respeto más a un líder como Gustavo Petro, con todo y que estoy en la En total orilla desacuerdo. extrema y en desacuerdo con el 100% de las bobadas que dice, Sí, pero lo respeto más porque tiene posiciones firmes, sí. porque está dispuesto a morir por ellas, Ujú. que a esos otros que dicen algo pero después lo matizan y que sí, pero no, que esa gente solo me genera desconfianza. O que se contradicen, o que se devuelven, porque cuando tú vives en función de lo políticamente correcto, te importa cantidades lo que la masa piense, porque siempre estás buscando acertar y acertar es darle a la masa lo que la masa piensa. Pero entonces cuando estás ya en función del otro y no de lo tuyo, no de tu interior, en algún momento esa masa te desvía y te terminas traicionando. Entonces es una ecuación que al final es una trampa. Total. O, no sé, hay un libro de Vargas Llosa que a mí me tiene encantada porque tiene mucho que ver con lo que hago, que es la civilización del espectáculo. Y es justamente eso. O sea, al final, como nos hemos venido a pique en los temas de los intelectuales, la cultura, los expertos, las opiniones relevantes, por masificar, por igualar, por democratizar, por una cantidad de temas que en lugar de subirnos el nivel, nos llevaron a territorios donde lo único que importa es la opinión y todas las opiniones son iguales de válidas. ¿Cómo vas a aceptar en ese políticamente correcto todo el tiempo? No da, No da. no da. O sea, tarde o temprano se te caerá la máscara y la gente te mirará lo que tienes debajo. Y yo creo que no es un problema que pensemos distinto. De hecho, creo que uno de los grandes pecados de nuestra sociedad es haber decidido que no se hablaba de política. Para mí eso es un error garrafal, porque en el momento en que una familia, una organización dijo aquí no se habla de política, le cerró las puertas a la posibilidad de confrontar una visión distinta. Entonces, ante esa homologación del pensamiento, aquí no se habla de estos temas y se fractura completamente el diálogo y la conversación. Al final, tú terminas intentando ser aceptado por todo el mundo, pero es dándole gusto a todo el mundo. ¿Y cómo vas a hacer eso cuando somos tan distintos y estamos tan divididos y todo es tan diverso? Me invitaron a dar una conferencia en el colegio Pinares, publicidad no pagada, no mentiras, pero hablé de los enemigos de la libertad. Ujú, Y todos nosotros es muy fácil pues, describir a los enemigos externos de la libertad, ¿cierto? ujú, Los políticos autoritarios, ujú, populistas, los que ejercen el poder sobre nosotros y nos van quitando la libertad, ujú, las estructuras criminales, por ejemplo, ¿cierto? ujú, Todo eso es muy fácil y enumerarlo, hacer una lista, todo el mundo la saca. Pero los peores enemigos de la libertad los tenemos cada uno por dentro. de acuerdo. Y uno de ellos es el que tú acabas de mencionar y es el de dejar de vivir mi vida por estar pendiente de vivir la vida de los Ujú, demás, ujú, por agradar, ujú. porque todo el mundo, porque la gente cree que yo soy un intelectual, un sabio. Y yo creo que las mayores decepciones que yo me he llevado de líderes a los que he admirado, que no voy a mencionar nombres porque ¿para qué? ¿Para qué? Ha sido precisamente porque su vanidad Ujú, le ganó a su inteligencia. ujú, Prefirieron la vanidad que la inteligencia. ujú, Entonces no eran tan inteligentes. ujú. En primer lugar, no eran tan inteligentes. Así es. Y yo creo que eso le pasa mucho hoy a las empresas. Y a los líderes de las empresas. Especialmente, sí, porque las empresas no son nada. Sí. Especialmente los líderes de las empresas. Pero además, Cami, porque escuchándote eso conectaba con otros los aspectos que me preguntabas ahora sobre el tema de la confianza. Yo muchas veces invito a un ejercicio y es, dame figuras de liderazgo mundial que sean referentes para ti. Y es difícil encontrar una de esas figuras que no haya sido genuina, que no haya sido fiel a sus valores, a sus principios, a sus creencias, y a muchos les tocó abrir un camino muy difícil Que no haya porque sido tenían al mundo radical. en contra. O sea, es esa, lo que hablamos de esa posibilidad de inmolarse por una causa o por una creencia o por un propósito. Entonces, particularmente cuando tú llevas eso al mundo empresarial, yo conozco muchos empresarios, perdón que diga empresarios, porque yo no entro en esas particularidades del lenguaje. Para mí Empresarios. empresarios son empresarios y empresarias, De todo, exactamente. todo. Entonces, conozco muchos empresarios
que son altamente admirados en sus organizaciones y que parte de esa admiración y esa dosis de confianza que los empleados depositan en ellos es justamente por ser capaces de sentar una posición, independientemente de cuál sea, ¿cierto? Pero te explican cuál es su punto de vista, te dan los argumentos de por qué piensan así y tienen la apertura para decirte, pero si de pronto hay una visión contraria, conversémoslo, que ahí yo creo que es donde se nutre una organización. Es difícil encontrar líderes empresariales reconocidos y admirados que permanentemente no hayan tenido en algún momento una postura definida frente a un tema específico. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque yo he descubierto en los líderes en general que admiro, pero especialmente en los líderes empresariales que admiro, que la mayoría de ellos han pasado o pasarán por este podcast, encuentro entre muchas cosas en común una que me llama mucho la atención, y es que ellos saben que ellos no son valiosos por la empresa que están dirigiendo, ni por la empresa que tienen, ni por los centavos o millones que tienen en el bolsillo, sino por lo que ellos son. Es decir, ellos saben que ellos no son valiosos por la empresa, que la empresa es valiosa por ellos. Sin duda. Y esa es la ventaja de cuando tú tienes esa claridad y rotas entre compañías, que muchas veces, eso en mi territorio lo llamamos llevarte la reputación del líder, porque muchas veces es el líder el que llega a sumar reputación a la empresa y cuando se va deja una brecha reputacional que a la empresa le cuesta llenar. Hay otras organizaciones donde la reputación es de la empresa, no hay una figura pues como en especial, entonces ahí el directivo se puede ir, digamos que la mitigación de ese riesgo es menor, pero pasa. Y eso es una de las grandes preguntas que yo me hago ahora, y es que al final una empresa, una organización no es otra cosa que la suma de los integrantes que la componen. Sí. Ella no existe por sí misma, por más que haya literatura y deseos e intenciones de que las organizaciones existieran por sí mismas, eso no ocurre. Inclusive yo hoy lo veo en organizaciones muy grandes y muy antiguas que hoy son admiradas por el liderazgo y la cultura de la gente que está ahí hoy. Que si mañana ellos no estuvieran, pues fuera distinto. No sabríamos si fuera mejor o peor, pero fuera distinto. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Como en esa lucha entre los que dicen que no, que la organización tiene que estar por encima de sus integrantes y que entonces lo que hay que hacer es crear una cultura que además eso me parece medio, sí, como un pensamiento como sobrehumano, pero a ver, si la cultura no es humana, la cultura es intrínseca del ser humano, es viva, es un ser vivo, ¿cómo la vas a dejar estática? Y si la gente se va, ¿cierto? Pero hay gente que tiene esa tesis, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y escriben protocolos y hacen cosas y está por otro lado personas como las que yo me encuentro que dicen, no, es que una organización es un ser vivo y eso cambia y evoluciona para bien o para mal de acuerdo a los integrantes que lo componen. ¿Tú en cuál de las dos estás? Creo que más en la segunda, pero entendiendo fórmulas de tratar de mantener parte de la primera. Es decir, creo que una organización no debe estar centrada totalmente en un único líder, porque eso nos acerca más como a estos temas de caudillismo, cosas que uno no quisiera en el mundo empresarial. Entonces, desde ahí, digamos que unos valores, una cultura bien cimentada, como que el tipo de personas que queremos, el tipo de liderazgo que queremos, te ayuda a construir un colectivo corporativo sólido, donde además no solamente el líder, sino sus segundos pueden replicar ese tipo de conductas, que además el ejemplo entra a ser fundamental. Yo puedo tener en el papel lo que quiera, pero la cultura la construyo con el ejemplo, con los hechos, con las decisiones. Entonces, sí se puede hacer un trabajo muy bonito de buscar una cultura para la empresa homogénea, digamos más integral y más robusta, que pueda incluso trascender al cambio de líder. Pero creo que no se logra totalmente, porque ahí es cuando digo, como la cultura es viva y uno enseña a través del ejemplo, el líder generalmente llega a ponerle su toque personal a esa cultura. Pero para mí no es que la cambie o que la borre, sino que es como la cereza del postre. Puede haber unos valores fundamentales que son compartidos por todos y yo llego y le pongo este toque personal que de algún modo le da una identidad especial. Porque ahí me pasa, y esto suena, o sea, yo
me acabo de escuchar lo que estaba pensando y yo dije, "Uy, esto suena como a Corea del Norte". Pero, pero sí me pasa mucho que yo llego a empresas y yo veo al líder en todas partes. ¿Sí Ujú, me entiendes? O sea, sin ujú, que él esté o ella esté, sí, está en todas partes. O sea, está ahí y uno ve y uno dice, wow, y además son personas que admiro mucho porque yo digo, wow, ¿cómo logran esto? O sea, transmitir eso. ¿cómo logran transmitir? Y además porque son Ujú, valores positivos, entonces ya no es tan parecido a Corea del Norte. ujú. Son valores positivos. Exacto, Y uno dice, pero esto está en todas partes. Es decir, sí. uno habla con la gente, entonces habla con sus vicepresidentes, y uno dice, yo me siento hablando con fulanito. O sea, Ujú. es exactamente la misma conversación, el mismo lenguaje. Y yo pues me parece que eso es demasiado teso los que logran eso. Pero además porque te encuentras, si uno empieza como a escarbar en esa cultura, te encuentras unos rasgos comunes que son apasionantes, porque entonces para mí ese es el verdadero ejercicio del liderazgo. El liderazgo no es convertir al presidente en el influencer de LinkedIn. Yo creo que ahí Total. vamos por el camino que no es, sobre todo porque hoy en día hay muchos de esos ejercicios que están poniendo a hacer a los presidentes de las organizaciones que son forzados, porque ellos ni saben, ni les gusta, ni escriben los artículos, ni nada, pero tienen una cuenta en LinkedIn llena de seguidores. Yo tengo ahí mis reservas. El que es genuino me encanta, pero el que es impostado me parece que no. Yo es que odio al Pero, gurú de LinkedIn, entonces eso es cringe. y creo que además la red ha ido cambiando. Pero en ese ejercicio de la cultura, Cami, y conectándolo con el tema pues, de lo políticamente correcto y demás, yo creo que hay unos ejercicios lindísimos en Colombia y son muchas las empresas. Yo pues soy fan del mundo empresarial, defensora del mundo empresarial y tengo muchos casos de éxito y por eso me encanta estar defendiendo la empresa privada. Muchos ejercicios y no de las grandes necesariamente, porque en Colombia uno habla de las empresas y todo el mundo se imagina las más grandes, pero este país es de pymes y este país es de empresas familiares, además, principalmente. Y ahí empiezas a ver que esos ejercicios de cultura fuertes corresponden a ejercicios de liderazgo abiertos, ejercicios que permiten la crítica, la confrontación, que permiten la innovación, que permiten la creatividad. Claramente hay unas normas, unos procesos, cosas que hay que cumplir, pero no son culturas autocráticas. Y ese reconocimiento al líder y esa confianza sobre el líder está dada desde lo que él se gana con un ejercicio mucho más abierto, más amplio, más incluyente que esas figuras autoritarias que normalmente pueden ser muy famosas al exterior, pero que le haces doble clic a la Mm, organización y te encuentran unos problemas de clima organizacional miedosos. Ave María, eso sí que abunda. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Exactamente, tal Mm, cual, tal cual. Ani, volviendo al tema, lo que decías ahorita de esa frase de las familias en esta casa no se habla de de política, política. también se ha convertido en una norma general en las empresas. Sí, Esta empresa no habla de política y no se habla de política. sí. Eh, ¿Eso por qué pasa? Por lo de políticamente correctos, porque creo que nosotros tenemos una cultura, digo general, pues los colombianos, que nos cuesta mucho afrontar conversaciones difíciles. El colombiano, y te lo digo porque como he trabajado con compañías de otros países, el contraste se nota. Entonces, el español, por ejemplo, generalizando, es muy directo en su trato. Y yo he trabajado con españoles. Y cuando ellos llegaban a Colombia me decían, Ana Isabel, ¿por qué los primeros 20 minutos de cada reunión tienen que ser preguntándole por el fin de semana, por los hijos, por la comida, por no sé qué? Una reunión es para ir a Eso lo que nos quita vinimos. competitividad, Claro, o nos hace sea, menos productivos. ¿por qué no van al grano? Como cuando escribe uno por WhatsApp, hola. Hola. Sí, No, hola. pero, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien. Exacto. ¿Qué has hecho? Cuéntame. ¿Por qué no me escribes todo eso ahí rápido? Hola, ¿cómo estás? Exacto. ¿Qué has hecho? Oye, ya. Ya, eficiencia. Exacto. Visión de eficiencia. Entonces, en ese ejercicio, mira, yo hablo mucho con ellos y algunos que son más receptivos, les digo, creo que estamos en un momento de país donde el empresario también puede entender su rol al interior de la organización bajo ese proyecto de construcción de patria. ¿A qué me refiero? Yo no digo que todos tengan que hablar de política, menos a los que no les gusta y menos a los que no saben. La política es un juego que el empresario no sabe jugar en Colombia. Yo no sé en otros países, No, ni pero en en el mundo, Colombia pero no ahorita sabe. voy a dejar eso ahí y Bueno, ahorita vamos ese a es un eso. juego que no sabemos jugar.
Además, porque hay muchos riesgos, además, porque hay temor a las retaliaciones, además, porque en materia de seguridad este ha sido un país pues, que no ha sido generoso con muchos de los empresarios y les ha tocado irse o les han secuestrado hijos o adicional, pero porque tenemos la creencia de aquí vamos a hablar de cosas del trabajo y vinimos a trabajar. Pero es que si yo no entiendo los colaboradores que hacen parte de mi empresa, quiénes son, cómo se caracterizan, cómo piensan, es altamente probable que esa base de tractores de la que hablábamos al principio, yo la tenga al interior y no me haya dado cuenta. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos empresarios en el Valle del Cauca que contrataron firmas consultoras para hablar con la primera línea después del paro de hace unos años. Y en algún momento les pregunté, ¿ustedes saben si algún miembro de la primera línea es empleado de su organización? Y no sabían. Y les dije, mira, a veces nosotros creemos que todas esas realidades están afuera de la organización, pero muchas veces esas realidades, esas necesidades, esos dolores están adentro de la organización en sus mismas personas. Tarea fundamental, conozca a sus colaboradores, pero conózcalos, no cuántos son, ni cuántos son mujeres, ni cuántos son hombres, ni qué edad tienen, no, conózcalos. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué piensan de la libre empresa? ¿Qué piensan del libre mercado? ¿Qué piensan de los aportes de la empresa privada al país? Y eso no es política. Esa es una conversación que incluso para mí puede ir de la mano con la conversación cívica. Las empresas todas tienen valores, misión, visión, valores. Y muchas veces yo les digo, ¿ustedes creen que la educación en valores es de la puerta de la empresa para adentro? Es que si yo estoy educando en valores, esa persona va a llevar los valores adentro o afuera de la organización. Y Colombia necesita valores. Entonces, si todas estamos educando en integridad, ¿qué estamos haciendo en función de la corrupción de país? Porque ese empleado que yo tengo en la organización y que no es corrupto en la organización puede ser el que soborna al guarda de tránsito para que no le ponga el parte. Y eso es una falencia en integridad. Entonces, creo que nos falta entender que ese territorio empresarial es un escenario lindísimo para construcción de país, construcción de cultura país, de proyecto país, de propósito país, porque es una masa cautiva con la que yo no converso. Yo hablo de cifras, de metas, de presupuestos, resultados, de vida, y si al final del año no fue muy bien, bono para todo el mundo y pico y chao. Y no más, y esas conversaciones no las toco. Pero, y ahí viene mi otra pregunta, ¿por qué si le quiero cargar al empresario y a la empresa la responsabilidad de la felicidad de los colaboradores? Yo, esta es opinión personal, muchas veces discutida, no compartida por muchos, yo creo que al empresario no se le debe pedir más. Yo creo que el empresario colombiano aporta suficiente a la construcción de país. Genera empleo, aunque una niña una vez en un taller de los que doy me dijo que es que generación de empleo era muy ochentero. Que entonces yo, ¿cómo? Venga, tengamos una conversación, una millennial. Genera empleo, paga impuestos, genera obras por impuestos. Las comunidades muchas veces le piden a la empresa privada lo que el Estado no ha hecho y debería hacer. Y otro punto, las empresas privadas todas contribuyen a las cajas de compensación. Los balances de las cajas de compensación deberían ser parte de los balances sociales de las empresas, porque todo eso es con su 4%. Entonces, entendiendo todo ese aporte, ¿yo por qué le voy a cargar? Además de eso, la felicidad de los empleados, que para mí es una decisión individual. Yo no me puedo responsabilizar de tu felicidad. Yo me puedo responsabilizar de un trabajo digno, de las condiciones que son, de tener un clima agradable, una cultura chévere, hasta ahí. Pero de que tú seas feliz, ¿hasta dónde? Entonces sí le puedo poner esa carga, pero no le puedo hablar del tipo de ciudadanos que necesita Colombia. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Y no es política. Yo no he Total. tocado un solo partido político en esta conversación, pero sí, ¿cuál es el país que nos soñamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el país que queremos? ¿Qué tanto valoramos lo que hacemos en esta organización, más allá de un producto o un servicio? ¿Entiendes lo que como empresa le aportamos a Colombia siendo empresa y con lo que tú traes a esta organización? Pero la narrativa de explotación le han permitido crecer y creo que la forma de contrarrestarla no ha sido suficiente. Pero es que dijiste muchas cosas que quiero como reaccionar a varias positivamente.
La primera es la de una profunda incoherencia de la sociedad colombiana, Ujú, en la que lo hemos dicho aquí en este podcast durante todo el tiempo. La gente dice, no, aquí no se habla de política, ni en esta empresa, ni en esta casa, ni en esta familia, ni en este grupo de amigos. ujú, Pero esta sociedad está hiper mal politizada, ujú, porque no es que esté hiperpolitizada, sino que está hiper mal politizada, ujú. hiperpolarizada. De acuerdo. ¿Y por qué digo hiper mal politizada? Porque la gente cree entonces que la política es simplemente hablar de figuras. Sí, el candidato. Exacto. Entonces, no, porque hemos sido un país caudillista, entonces Ujú, creemos que todo es hablar de caudillos, sea el que sea, ujú, guste el que a usted le guste, ismos de un lado o del de otro, acuerdo. o de partidos políticos en particular, pero sobre todo de personas opuestas. ¿Cierto? Ujú. Entonces, de eso hablamos todo el tiempo, a pesar de que está prohibido hablar. Sí. Hablamos todo el tiempo. Pero nunca hablamos de la verdadera política, Ujú, que son las ideas, ujú, que es lo que al final determina qué tipo de sociedad somos, que exactamente. es la que al final dice si vamos a ser un país exitoso, si vamos a ser un país mediocre como el nuestro, Ujú, o si vamos a ser un país fracasado. ujú. De eso no hablamos. Así es. Y las empresas además tienen que entender que ellas no existen gracias al Espíritu Santo, Ujú, que ellas existen gracias a un entorno. mm, Y ese entorno tampoco es solamente un entorno de la naturaleza, es un entorno de ideas, de cuáles son esas ideas que predominan en esa sociedad. Y de acuerdo a esas ideas pueden florecer o no. Y en el caso de Colombia, las empresas les toca estar, por más que quieran crecer, tener crecimientos mediocres, no porque las empresas sean malas, ujú, sino porque el entorno no se los permite. Porque es un entorno que como ellos no hacen esa conversación, ujú, los que sí la hacen, y eso lo conecto con lo último que dijiste, los convencen que el empresario es un explotador, ujú, que el empresario es un villano, ujú, que la riqueza es un juego de suma cero, es decir, ujú, y además como somos una sociedad del mendigo que ujú, siempre está necesitando, que toda riqueza que tiene el empresario es porque alguien se la quitó. Y eso está, pero absolutamente incrustado en Colombia, en todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, desde el pacto histórico hasta el centro democrático, ahí está. ujú, Es creer que sí hay una relación de explotación, es creer que la relación entre empresario y trabajador es una relación de subordinación, ujú. eh, es creer que el empresario, como tiene riqueza, pues algo malo tuvo que haber hecho, entonces por eso tiene que devolverle más. ¿Cómo es Ujú, posible que no? Entonces ahí viene ujú. la frase gravísima que se repite y es que a los empresarios les hace falta hacer más, No, que lo decían ahorita. Y no, no. no le hace falta hacer más. Que quieran hacer más, porque además cuando tú conversas con ellos son de un espíritu incansable, siempre están dispuestos a hacer más, pero es voluntario, no es obligatorio, no es mandatorio, No, yo te digo que es sí le hace falta hacer insuficiente. más. Necesitan ser más rentables. Ah, pero claro, ese es del Exacto. negocio. Necesitan hacer Sí, más. sí, eso es No, del negocio. y necesitan ser más ricos. Porque los empresarios colombianos son muy pobres. Muy pobres. Y son muy pobres porque las ideas que predominan acá, los colombianos no les permitimos que sean ricos, porque como creemos que la riqueza es porque le están robando a alguien, Claro, es que por eso ahorita que te hice como una cara así, porque una de las cosas que vengo estudiando, Cami, para ver cómo la podemos tratar de una mejor manera en defensa de la reputación del sector empresarial, es el sentido de la culpa del empresario en relación con el dinero. Y me estoy metiendo en un territorio muy profundo porque además ahí toco religión, pero creo que es necesario hablarlo. Entonces, yo siento, y muchas veces no es admitida, ¿cierto? Ellos no te van a decir, sí, a mí me genera culpa, no, no, no no, dices, no, 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 yo. pero hay una culpa. Entonces, nosotros tenemos una cultura, no sé si lo has visto, siempre en diciembre la gente sale a hacer donaciones, porque hay un sentido de eh, disfrazado muchas veces, porque otros sí tienen pues su sentido social permanente, pero, pero hay una culpa frente a la relación con el dinero, a la generación del dinero, y desde ahí un sentido de tener que redistribuir y tener que regalar y tener que entregar, porque de algún modo yo me siento culpable por ser tan beneficiado y privilegiado en la vida. Entonces, esa culpa que está ahí, y de eso no hablamos mucho, creo que nos ha puesto a veces en trampas con respecto a hasta dónde llegar, hasta dónde nos corresponde, hasta dónde nos pueden exigir y hasta dónde deberíamos.
Y esa relación con el dinero también la observo mucho en la manera como esos empresarios ejercen sus roles de paternidad o de maternidad. Porque entonces es que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Y cuando están en abundancia, entonces eso es abundancia absoluta para sus hijos sin límite alguno. Entonces esa generación que viene ahí es una generación que va a actuar muy distinto a cómo actuó el papá, por lo que le tocó al papá o esa mamá y cómo se la luchó, porque usted tenga Este le lo que cayó. yo no tuve. Y aplica, yo no estoy hablando de estratos 5 y 6, estoy hablando en general. Y si a eso le sumamos la cultura traqueta, es que es una mezcla explosiva. Total. Pero ahí decían algo, ¿por qué no tiras esa bomba para ver cómo reacciona la gente detrás de la pantalla, de que necesitamos que los empresarios en Colombia son muy pobres y que necesitamos que cada vez sean más ricos? Porque tenemos que reivindicar qué significa eso de ser más ricos. Tenemos que entender que cuando un empresario se hace más rico, y lo primero que quiero hacer la aclaración es que cuando yo me refiero a empresario, me refiero a un, a un prototipo particular de persona que hace empresa o que tiene empresa, que es aquel que actúa en libertad, que es aquel que no necesita que el Estado le dé un arancel, ni un subsidio, ni un favor, nada. Es aquel que ama profundamente la competencia, porque sabe que la competencia lo hace cada vez mejor. Que no le está pidiendo favores a nadie para que le quite la competencia de encima, sino que está obsesionado en cómo crea más valor para él mismo quitársela de encima. Porque la gente lo prefiere a él que los... A eso me refiero, a ese empresario. Ese empresario solamente se enriquece enriqueciendo. Ese empresario, para poder recibir, primero tiene que ofrecer. Porque al final eso es lo que hace un empresario. Primero ofrece. Miren algo que la gente no sabe sobre el salario de los trabajadores. El salario es una función de la productividad, es decir, el salario no es otra cosa que cuánto valor tú le creas a una empresa, ¿cierto? Es decir, cuánto produces dentro de una empresa. Pero el empresario te lo paga mucho antes de que empieces a producir. La empresa recibe utilidades o de pronto es rentable al final del año y el empresario te está pagando desde enero. Eso que hasta el final del año no se va a ver. Y eso la gente no lo ve. Entonces al final... Y te lo paga aunque no logre el resultado. Aunque no que logre eso es el más resultado. teso todavía. Exacto, porque además es percibido. En pandemia sí que vimos eso. El empresario se quitó la cuchara de la boca con tal de pagarle a sus colaboradores para que eso pudiera subsistir. Totalmente. Entonces el primero te ofrece a los clientes, les ofrece, y luego de ofrecer les pide. Y siempre lo que pide es mucho más inferior de lo que ofrece. Entonces cuando nosotros decimos, cada vez que el empresario genera utilidades, lo único que está haciendo es capturando un pedacito del valor de todo lo que generó. Pero tuvo que haber generado toda esta mano completa para poder recibir este pedacito. Eso es lo que la gente no ve. Entonces, ¿qué significa este pedacito? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que yo dije ahorita que cada vez sean más ricos? Es el símbolo, es el indicador de la salud de que todo este valor se generó. Si los empresarios no son muy ricos, como el caso de los empresarios en Colombia, y si no me creen, saquen a cualquier empresario nuestro y se lo llevan a vivir a Estados Unidos y es clase media. Exacto. Al más rico que ustedes tengan en la cabeza. Hay 2 o 3 que se salvan, de resto, todos caen. Pero los países exitosos tienen mucho más millonarios y billonarios que nosotros, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros no tenemos muchos empresarios ricos, lo único que eso significa es que este valor que generamos aquí es muy poquito. Porque es tan poquito que ellos solamente le quedan con este poquitico. Entonces, cuando necesitamos que se enriquezcan mucho, es porque van a crear todo este valor, todo esto es mejor calidad de vida, todo lo que decían ahorita, que además del pago de impuestos y demás, y empleo que mencionabas, yo también hablo de algo que es mucho más potente, y es que nos ofrecen productos y servicios que nos hacen la vida mejor. Claro, es que es lo básico. Exactamente. O sea, por ahí nace todo. Exactamente. Entonces necesitamos más empresarios, más ricos, sin vergüenza crear riqueza, sin tener que pedir perdón, porque en realidad ellos no le están robando a nadie. Con un punto adicional, Cami, que a mí me parece valioso cuando hablamos de esa reputación empresarial y del sector empresarial, y es que yo no sé si muchas veces la gente se pone a pensar, y en pandemia tuvimos como ese riesgo, ¿qué le pasaría a Colombia si las empresas se apagan? Porque muchas veces yo creo que el rol del empresario es injustamente juzgado, vuelvo y me meto en un territorio difícil,
como en las empresas, como en las familias, que todas las familias generalmente tienen a ese hermano que le va muy bien y Al al tío otro que rico. no. Y al hermano que le va muy bien, generalmente tiende a haber una brecha de percepción en la misma familia con respecto a por qué le va bien y al otro por qué le va mal. Y siempre la norma es, todos tenemos que ayudarle al que le va mal. Así le quite al Porque que le ve bien. pobrecito, pobrecito. El tema de subsidios No, y familiares, además el que le fue dicho de bien, otra manera. dicho en colombiano, algo raro estará haciendo. Y obviamente hay excepciones, hay formas de tratarlo distinto en todas las familias, pero sí creo que parte de ese arraigo del tema de la riqueza y de la culpa y de la vergüenza por generar riqueza viene muy dado desde cómo nos educan en la casa en función de, y qué es lo admirable de progresar, porque para mí generación de riqueza viene siempre asociado a progreso, a cómo yo puedo lograr mejorar mi entorno y todo lo que viene desprendido en ese sentido. Y ese hermano o la persona que maneja los patrimonios familiares, que también lo tenemos mucho en Colombia, rara vez recibe o las felicitaciones o la gratitud de la familia o el que tan teso el esfuerzo que hiciste por tantos años por cuidar el patrimonio familiar. No, es el hijo de madre que tomó malas decisiones, el que me hizo esto, al que le tengo que demandar por esto. Y todo eso creo que de algún modo se nos va muchas veces al entorno empresarial porque tenemos muchas empresas familiares en Colombia. Entonces, creo que parte de la invitación es cuando hablamos del empresario, ¿a quién estamos haciendo referencia? Esas grandes empresas, esos grandes empresarios encorbatados son muy poco porcentaje de lo que tenemos en el país. Empresario es la señora que tiene su tienda de barrio y la creó y la atiende. Esa es una empresaria admirable. Empresario es el que tiene el taller de mecánica y creó un negocio y lo sostiene y genera empleo. O sea, hay mucho sentido de empresario que yo creo que este país tiene que volver a reivindicar para que no entendamos que el empresario es solamente aquel que está por allá en el Curubito y que ni siquiera vive en Colombia, sino cuál es el empresario colombiano, qué es lo que hace ese tejido empresarial colombiano, cómo aporta a la economía, cómo muchas personas se han educado, han tenido universidad, han podido comprar su primer carro, han progresado, te cuenta esas historias empresariales. Total. Y además lo que Colombia necesita, a propósito de lo que acabamos de decir, es que hoy, lo que tú decías, hoy el 98% de las empresas en Colombia son pymes, MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. Pero y son negocios familiares y son Exacto. chiquitos y creo que de ese 98 la gran mayoría son empresas o negocios de subsistencia. Y lo que en realidad tenemos que desear como país es que todas esas empresas de todos los tamaños sean muy, muy, muy grandes Y exitosas. y exitosas. Pero no tener una grande y ya, no, 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 yo estoy, que todas esas, o sea, el número, no sé cuántas empresas hay en Colombia, formales, no sé, pongámosle, miles, cientos de miles, que esas cientos de miles sean muy, muy grandes, muy, muy grandes. Uno va hoy a un país exitoso, y salvo en algunas excepciones en Europa por un tema mucho más cultural, pero no de tiendas de barrio. Eso no existe y eso no está mal. ¿Por qué? Porque allá hay grandes empresas, Exacto. y hay grandes cadenas de supermercados y eso genera mucho más valor y crea mucho más riqueza y permite que más gente viva mejor. Y eso, y eso solamente lo combatimos si contratan a Dani, no mentiras, sí, No, no. pero sí empezamos a cambiar la mentalidad del mismo empresario colombiano. Y sobre todo, Cami, que hay un aspecto muy bonito. Voy a tratar de no dividirlo en dos porque tiene matices, pero para mí el empresario produce y el Estado determina cómo gasta. Es como una ecuación, ¿cierto? Y yo tengo un profundo amor por este país y un sentido de esperanza a pesar de muchas situaciones que nos ha tocado vivir. Y todo eso lo mantengo gracias a mi contacto con los empresarios. Los empresarios son unas figuras que nunca se cansan, nunca se rinden, siempre están buscando por dónde, siempre ven una oportunidad. Un empresario por excelencia es un solucionador de problemas. Entonces, cuando tú dices, tenemos un país en unas situaciones difíciles, el empresario está pensando cómo lo va a solucionar. Puede que no sea el más figurativo, puede que estén, digamos, reacios a algunos roles más visibles y cada vez les cuesta más ese propósito,
pero no dejan de hacer su tarea. Entonces, para mí el sentido de esperanza siempre lo mantiene vivo el empresario. Es que, por eso yo insisto, los empresarios en Colombia no les falta nada por hacer. Ya lo están haciendo todo y no lo van a dejar de hacer, porque además eso es que los mueve. Con todo y lo que dijimos ahorita, que se van de aquí, son clase media en otro país, pues se podrían ir. Y aquí están. Y aquí están. Así es. Aquí están con lo difícil que es con un Estado como el colombiano, que todos los días se levanta, parece que con creatividad y con ganas, con dolo, a estorbar, a no dejarlos, a hacer todo lo humanamente posible para que cada vez sea más y más y más difícil. Y con todo eso el empresario, como dice Ricardo Sierra, es un gambeteador, sí, y está todo el tiempo gambeteando, mirando a ver si puede lograr sortear todo ese exceso de regulaciones, de impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado, que además es un Estado bobo, porque no sabe lo que tú explicabas ahorita, no sabe que solamente puede existir si hay creación de riqueza por parte de este. Ya es el experimento de países sin empresas, se ha intentado, y lo único que ha llevado eso es a la hambruna, de acuerdo, a la pobreza y a más de ¿cuántos mil millones de personas? 100 millones de personas que se han muerto de hambre en los regímenes socialistas donde se ha intentado países sin empresas. Los empresarios pueden existir sin el Estado. El Estado los puede ayudar, pueden existir. Pero el Estado sin empresario no. Pero el Estado sin empresario no puede existir. Y con todo eso, el Estado colombiano, de todos los partidos, no importa por quién esté gobernado, hace todo lo humanamente posible para que el empresario no exista, para hacer la vida imposible. Y en la medida en que nosotros no cambiemos ese chip, no vamos a tener mejores empresas, ni más riqueza. De hecho, y conectándolo con la manera como empezaba la conversación, en términos de confianza, hay un estudio muy valioso de una firma consultora que se llama Edelman, que mide el Trust Barometer cada año, y dice cómo han perdido confianza las instituciones, el gobierno, los políticos, los medios de comunicación. La confianza sigue cifrada en la empresa privada y le creen al empresario, o sea, el ciudadano le cree al empresario. Por eso una vocería empresarial es tan relevante, porque si nosotros dejamos la discusión, el análisis y el entendimiento de los temas de país solamente a los sectores políticos, estamos impidiendo que el resto de la ciudadanía entienda la otra parte del análisis que siempre le aporta adecuadamente el mundo empresarial. Entonces, si son generadores de confianza, si los empleados creen en su empleador, si la gente cree en el empresario, ¿cómo capitalizar esa confianza en un momento como el que estamos viviendo? Volvemos al punto. Yo no les pido que se inmolen y que salgan todos a plaza pública y que salgan a hablar, porque no, hay muchas razones por las cuales no. Pero el empresario sí puede elegir esos escenarios un poco más controlados en los cuales podría generar ese tipo de contribuciones, aportes, reflexiones, cuestionamientos y enseñar a sus colaboradores. Tenemos mucha base en esos empleados que no entienden nada de lo que se discute en este país y que a la hora de salir a votar, votan entonces determinados por lo que vieron en redes sociales, por lo que les dijo su vecino, por el meme que recibieron, porque eso es a lo que están expuestos. Entonces hay un vacío que si el empresario no llena o no entra a aportar en llenarlo, nosotros después no vamos a poder castigar a la ciudadanía por la forma como vota y como elige, porque nos falta esa parte de la tarea. Es más, hay un montón de personas que van todos los días a trabajar y reciben un salario, sin entender qué es lo que permite que ellos puedan ir a trabajar todos los días y recibir un salario después. Pero los empresarios que no sienten todavía, y los que sí también, ahí tienen a Libertad de aliado para que hagamos eso. Mucho manejo, porque si en algo ha ganado territorio esa narrativa de antiempresa, y sobre todo en Colombia, es que saben manejar muy bien la comunicación. En el mundo de la reputación, tú te mueves en dos esferas, la realidad o la gestión y la percepción. La realidad tú la trabajas con hechos, pero la percepción tú la modificas con comunicación. El empresario sabe esto perfecto, pero muchas veces esta es su gran falencia.
cómo comunicar, cómo incidir, cómo transformar percepciones, cómo abordar o abarcar ese mundo que construye percepciones en torno a él. Y ojo, no es el empresario, es el empresariado, que es que también hay ahí diferencias o variedades en los términos. Entonces, en el Valle del Cauca, la ANDI Valle del Cauca, seccional Valle del Cauca, ha hecho lo que yo conozco que es el único intento hasta el momento de crear un plan de reputación para el empresariado. ¿Por qué el empresario no está trabajando en eso? Si sabe que ya hay una narrativa antiempresa que le está pegando duro directamente a él y a su organización. ¿Por qué no estamos gestionando la reputación del empresariado colombiano? ¿Quién está contando la historia del empresariado colombiano? Yo celebré mucho cuando salió un libro reciente, no va a hacer publicidad, pero sobre la historia de un grupo empresarial, porque qué rico que haya alguien contándonos esa historia del tejido empresarial colombiano. No hay clases de historia en los colegios ya. ¿Quién nos cuenta los casos inspiradores? ¿Quién nos cuenta cómo se crearon las empresas de este país? Muchas ya ni siquiera son colombianas, pero en algún momento lo fueron. ¿Cómo nacieron? Todo eso que podría motivar, inspirar, liderar, ¿quién lo está haciendo? Hay un vacío enorme en la protección de la reputación del empresariado colombiano. Total. Y a propósito de lo que decías de confianza, un ejercicio para quienes nos están viendo, para que lo hagan. Piensen, no sé a qué hora están viendo este podcast, pero si ya es tarde en la noche, piensen en todo lo que hicieron hoy. Se levantaron, desayunaron, se bañaron, cogieron el transporte, se fueron a su trabajo, estuvieron en el trabajo, donde estuvieran, fueron a hacer vueltas. Piensen cuántas empresas participaron en ese proceso. ¿Cuántas personas hay detrás de...? Si ustedes sacan papel y lápiz y hacen la lista, no les da la mano. No, ni el lápiz les alcanza para todas las empresas y personas que participaron en eso. ¿Y cómo era la confianza tan grande que tenemos con todo y la narrativa antiempresa que abunda en este país, que nadie hace ese ejercicio? De acuerdo. Uno se monta en un avión. Dígame un ejercicio de confianza más profundo que montarse en un avión. O sea, tuvieron que haber pasado muchísimas cosas y variables que usted no puede controlar para que ese avión llegue a destino. ¿Sí o no? Tú tienes que confiar en que los fabricantes del avión lo hayan diseñado bien, primero, el que lo diseñó, ¿cierto? Segundo, que lo hayan armado bien, que sí hayan puesto bien el tornillito, tin. Tercero, que no falle. Cuarto, que el piloto pues no haya tomado la noche anterior o que no esté drogado, qué sé yo, y que haya dormido bien. Que las personas en el personal de tierra estén haciendo bien estás confiando no solo en la aerolínea, estás confiando en miles de empresas que participan para que ese avión pueda ir de un lado, de Medellín a Bogotá. Y usted se sienta en su silla, abre un libro o conversa con el de al lado, se hace una siesta y no piensa en eso. ¿Por qué? Porque sin saberlo, en lo que más confiamos los seres humanos es en los empresarios. Lo mismo pasa con la comida. Usted va, compra, cocina, come. ¿Cuánta gente participó en ese proceso? De acuerdo. Gente que no conocemos. Que si conociéramos, de pronto nos llevaríamos mal. Que hablan idiomas distintos porque están regados por todo el mundo, pero que confiamos profundamente en ellos. Por eso, todo lo verdaderamente importante en la vida, todo, se lo entregamos a los empresarios. Todo. Lo que no es tan importante, sí podemos dejarlo al Estado y a los políticos. Pero todo lo verdaderamente importante lo entregamos a los empresarios. Porque además son especialistas en convertir en abundante lo escaso. Y en esa garantía de calidad. Exactamente. Que es finalmente parte de la piedra angular. Incluso, mira, esta semana me pasó, no sé si puedo contar esa historia, pero esta semana me pasó algo que me cuestionó mucho sobre a veces lo sobrevalorada que puede estar la palabra confianza en el mundo empresarial, que ya está muy grande y muy robusto. Se me dañaron unas botas y las llevé a una señora que arregla botas en un lugar específico de Medellín. Es una señora sola en su puestico que todos los días pone el puestico y arregla los zapatos. Entonces llegué y le dije, mira, se me dañaron las botas. Las miró y me dijo, tranquila, se las puedo recuperar. Y le dije, pues maravilloso. Entonces me dijo, vale tanto, ¿me quiere dejar un anticipo o no? O sea, ella me dio la alternativa, ¿me quiere dejar un anticipo o no? Y le dije, por supuesto. Me dijo, o me las quiere dejar pagadas, ¿qué le funciona más?
yo podía escoger. Y le dígame usted qué le funciona más. Yo lo que quiero es que mis botas estén muy bien arregladas, dígame. Y me ayudaría mucho si me las deja pagadas, porque yo tengo que ir a pagarle al que me va a ayudar a arreglarlas. Yo se las dejé pagadas, o sea, se las pagué. Pero confieso, me quedé esperando el recibito. El papelito. Papelito A mano. Yo le entregué la plata y me dijo, bueno, gracias, aquí la espero dentro de 4 días. Y en mí, adentro, yo decía, le acabo de pagar, le acabo de entregar las botas, no tengo ningún comprobante, ¿yo qué garantía tengo de que esta persona me va a cumplir? Confiar. No tenía una opción distinta a confiar. Me fui, volví a los 3 días, mis botas quedaron espectaculares. Y desde ahí mi reflexión era, hablamos mucho de confianza, pero cuando tú te pones a ver esa relación, digamos, contratación de servicios y demás, está llena de unos clausulados, de unos contratos, de una letra menuda en los papeles, de garantías. Pero esta señora me dijo a mí, mire, la confianza es bajo la libertad de un acuerdo verbal que hicimos, que usted sepa que yo le voy a cumplir. Usted ya me cumplió, yo le voy a cumplir. Y me devolvió al valor de la palabra. Y creo que es parte de lo que se nos ha perdido en ese sentido de confianza de país. Que más allá de una reflexión de si es un empresario o no, nosotros en nuestra vida diaria hacemos una cantidad de promesas y de acuerdos que muchas veces no honramos. Y creo que es una forma fácil empezar por ahí, porque eso no es para los presidentes ni para los empresarios, es para todos los seres humanos. Cómo honramos la palabra, cómo cumplimos los acuerdos, cómo no prometemos algo que no vamos a poder cumplir y desde ahí un tejido de confianza empieza a renacer. Por eso existen las notarías, Claro, porque desconfiamos tanto, tanto, que entonces necesitamos que un tercero, al que tampoco conocemos, porque no tenemos ni idea quién es, diga que firmó eso si es usted. exactamente. Y eso es muy colombiano, pues y yo no sé si en otros países de América Latina también habrá ese concepto de notarías, pero es muy, muy colombiano. Mi hermana perdió el año y mi papá le dijo, listo, yo no la voy a regañar, no le voy a quitar nada, no la voy a castigar. Tráigame un papel, siéntese. Y le digo, sume, transporte, tanto, matrícula, tanto, menú, tanto. ¿Cuánto le da eso? X. Bueno, eso es lo que me vas a pagar, porque yo trabajo muy duro para poderte dar la mejor educación y tú no la valoraste. Entonces lo que vamos a hacer es que empieces a valorarla a través de algo que te cueste. Mi hermana se demoró 4 años en pagarle a mi papá el año que perdió. Vendía mangos en el colegio, vendía pasteles y cada vez ella le llevaba 10.000 y mi papá cogía la hojita y le restaba 10.000 y le pagó la deuda entera. Y hoy mi hermana es una comercial, la berraca. Y ella dice, fue a través de ese aprendizaje. Claro. Yo no la castigo, no, nada. Y yo, pues, yo era una hermana distinta. Entonces un día le dije, papi, ya tengo la plata para comprarme mi primer carrito. Y no, sí. Y yo, sí, la voy ahorrando, ya tengo la plata. Y no, entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Listo. A los 2 días me voy, ¿cuál es el carro que vos querés comprar? Y yo, un Twingo. Obviamente, pues, tampoco me va para mucho más de un Twingo. No, listo. Ya hice una cita con un amigo que vende carros y te voy a llevar. Perfecto. Salimos con mi mamá incluso, tal, el Twingo, entonces vea, mire lo cual le gusta, qué color, tal, y yo feliz. Papá me va a ayudar, tal. Ani, ¿y le vas a poner los vidrios eléctricos? No, no, papá, no me alcanza. No, los vidrios eléctricos es importante por seguridad de todo. Yo, bueno, póngale los vidrios eléctricos, tal. Ve, y le vas a poner tal cosita. Y yo, ve, póngale. Papá me va a ayudar. Y mi mamá adivina, y yo le sumo el radio. Hágale que yo le pongo el radio. Perfecto. Entonces nos sentamos en el escritorio del señor y me dijo, bueno, entonces Ana Isabel, ¿cuánta plata tienes? Yo, tanto. Me dijo, listo. Entonces lo que te queda faltando es tanto. Que he financiado a tanto tiempo y que una corporación te quedan tanto, pa. Y yo, ok. Yo trataba de entender. Yo, bueno. Entonces firma, yo firmé, te felicito, compraste tu primer carro, tan. Y yo salí pues matada con la compra de mi primer carro. Cuando íbamos para la casa le dije, papi, ven que yo tengo una duda. Vos me dijiste que me ibas a ayudar. Y yo, sí. Y yo, pero ese crédito que yo firmé, lo voy a pagar yo. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y entonces tu ayuda era cuál? Y me dijo, ¿cómo que cuál? Te presenté una persona confiable. Te traje a un negocio confiable. Te ayudé a hacer el negocio y verifiqué que las cifras sí dieran con lo que vos puedes pagar.
¿qué más ayuda necesitas? Estudié en España, estaba estudiando en España cuando se mató mi papá. Mi hermano me llamó, yo salí de clase por la noche y mi hermano me llamó y me dijo, Ani, te voy a contar una historia. Y yo, bueno, súper, contame. Y me dijo, el papá iba para la finca porque le iban a hacer una grabación de un programa. Mi papá era una gran figura en el mundo ganadero. Y yo le dije, sí, él me contó. Pues lo preparamos y todo. Y me dijo, bueno, venía de la finca y se encontró un camión en contravía. Y yo, ajá. Y el papá se chocó con el camión. Y yo, ajá. Y el papá se mató. Y yo, ¿cómo? 9 de la noche, yo sentada en Pamplona, España. 9 de la noche. Devuélvase para Colombia. Faltaban 5 días para que yo saliera para Washington porque yo iba a hacer beca de honor en el máster que estaba estudiando. Y el rector me había dicho, elige la empresa donde tú quieras hacer la práctica. Como bueno, pues te buscamos la que tú quieras. Y yo le dije, quiero esta firma consultora en Washington. Me dijo, no, allá no hay práctica. Yo, usted me dijo que escogiera. Y se fueron y buscaron la práctica. Y me la tenían. Y me dijeron, vas a ser una excelente practicante. Nos interesa mucho que abras ese canal. Entonces te conseguimos la práctica. Ay, yo alcancé a llamar a mi papá y yo, papá, me voy a trabajar a Washington, feliz, él súper orgulloso, tan. Se mató una semana antes de que yo viajara a Washington. Entonces yo dije, aquí no corresponde nada distinto a devolverme a Colombia y entender qué está pasando porque yo estaba en negación. Entonces volví, cuando ya estaba aquí dije, yo aquí pues no me voy a poder mover, llamé a la universidad, les dije, miren, gracias, yo no estoy en capacidad de hacer la práctica, entréguensela a un compañero, la universidad se portó perfecto, te la guardamos un año. Y dije, no, gracias, es mi responsabilidad con ustedes que pues no estoy en condiciones de hacerla. Entonces ahí dije, bueno, si yo no voy a poder trabajar en una consultora, yo voy a montar una consultora. Entonces voy a buscar al gurú de la reputación que estaba vivo y me voy a ir a buscarlo, a decirle que yo lo quiero representar en Colombia. ¿Dónde va a estar este señor? Y me meto en Google, Beijing. Allí, cerquita, estaba pues pegado. Tarjeta de crédito, Ana Isabel, avión para Beijing. Llego a Beijing al hotel de donde era el congreso porque me tengo que hospedar ahí porque si no, ¿cómo lo encuentro? Sí, para ver si le puedo tocar en el cuarto al lado. Literal, cambio. Entonces llegué, venga, vengo para este congreso que hay aquí de reputación. Y me dice la niña, no, aquí no hay nada. Y yo le mire, señora, yo vengo desde Medellín, Colombia, a este evento, ese chiste está muy pesado. Me hace el favor y me ayuda a averiguar. Sí, sí, porque es que mire que yo tengo la publicidad. Entonces averiguó y me dijo, no estoy seguro, el compañero, el cambio de turno, pero vamos a averiguar. Le venga, hagámosla más fácil. Fíjese si en el listado de huéspedes hay un señor que se llama Charles von Broom. Reviso y me dijo, sí, comuníqueme con la habitación. Y en este momento, la que era compañera de la universidad, entonces me miraba y me decía, y yo, vamos a llamar, ¡pam! Llamé a la habitación, no me contestó, le dejé mensaje, yo, Charles, hola, this is Ana Isabel, vengo de Medellín, pues todo en inglés, vengo de Medellín, vengo a buscarte, tengo una propuesta para hacerte, me gustaría hablar contigo, estoy en la habitación número tal, si escuchas este mensaje, te agradezco, me cuentes. Colgué. Ani, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Y yo, a turistear, pues ya que más, esperar a que este señor aparezca. Nos fuimos a turistear Beijing. Llegamos por la noche, botoncito rojo. En el Y yo teléfono. dije, play. Hi, Ana Isabel, this is Charles. Oí tu mensaje, ta, ta, ta. Nos vemos mañana en la puerta de tal salón cuando yo termine mi conferencia. Perfecto. A esa hora estaba Ana Isabel impecable en la puerta del salón. Él entra como un gurú porque además es un tipo absolutamente conocedor del tema y eso pues le hacen reverencia. Esperé que terminara la conferencia, salió. Última y me dice, tú debes ser Ana Isabel. Y yo, sí señor, soy Ana Isabel. Y me dijo, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que tienes? Y le dije, mire, no sé si tenga tiempo, pues yo traje 5 diapositivas a través de las cuales yo le quiero explicar por qué yo soy su mejor opción para entrar en el mercado colombiano. Y él me miró y se rió. Y me dijo, no, pues es que nosotros no estamos en el mercado colombiano. Y le dije, por eso, por eso. Y yo creo que hay mercado y tengo cómo explicárselo y quiero que usted me dé esa oportunidad. Cuando él vio que era en serio, me dijo, espérate. Entonces llamó a alguien y me dijo, mira, es socio mío en la firma, siéntate por favor con Ana Isabel, ella tiene algo para contarnos o explicarnos, revisa con ella y tú después me cuentas. Gracias, señor. Listo. Me senté con el socio, efectivamente, Colombia como mercado, tipo de empresas, porque era una oportunidad, 5 diapositivas nomás.
Y el socio me miró y me dijo, ¿esto va en serio? Y le dije, completamente. Es que ¿por qué cree que me vine desde Medellín, Colombia, solamente a presentarle 5 diapositivas? Es que es en serio. Seguimos comunicación. A los 6 meses me escribieron y me dijeron, Ana Isabel, Charles von Brun va para Bogotá y quiere saber si te puedes encontrar con él en el Club El Nogal. Tarjetazo again. Ana Isabel sale otra vez para Bogotá, Club El Nogal. Ese sí fue peor que el ICFES. Ana Isabel, tengo unas preguntas para hacerte. Adelante, señor. ¿Cuánto crees que puede dar este mercado en los próximos 5 años? ¿Con qué cifras de crecimiento te comprometes? Y yo decía, no tengo ni idea, comunicadora social. O sea, pero yo genuinamente le dije lo que me salía del alma, lo que yo creía que podía lograr. Y terminó las preguntas y me dijo, bueno, las preguntas en realidad eran un formalismo porque yo vengo a traerte el contrato de representación. Y así empecé a representar a Reputation Institute en Colombia por 12 años. Y así me metí al tema de reputación. La diferencia entre los que necesitan y los que quieren, entre los que piden y dicen le quieren, y ustedes le preguntan, ¿y por qué quieres eso? Porque sí, porque cuando uno quiere, uno no tiene que justificarle a nadie nada, ¿no? Cuando uno quiere, uno puede responder porque sí, porque quiero, puedo y no me da miedo. Es que yo ni te estoy pidiendo permiso, ni tampoco te estoy pidiendo que me acompañes, ni que me preste la plata, nada, yo voy, punto, ya. ¿Le gustó o no? No importa. Ani, qué buena esta conversación. No, mil gracias, Qué rico Carlos. estar aquí. Todo lo que podamos aportar, de verdad, gratitud infinita por la tarea, por el liderazgo, por todo lo que hacen, lo que nos inspiran, lo que nos enseñan. Todos los días intento aprender a no meternos autogoles. Y a todo el equipo, de verdad, que gratitud infinita. Y te esperamos en el Líder Lab para que cuentes Ay, exactamente esta feliz. misma historia porque, Me encanta. porque los chicos que van al Líder Lab tienen que, porque ya les hablamos un poco de esto, de necesidad y querer, pero tú eres el ejemplo encanta ese vivo espacio. de querer. Me encanta ese espacio y la manera como ustedes están transformando vidas silenciosamente, que es una manera preciosa también de transformar la cultura colombiana. Total, es una revolución silenciosa que cuando la gente se voltee, Colombia era un país mucho mejor de como lo encontramos. Así es. Gracias por vernos, suscríbanse al canal, síganos. Si les gustó este episodio, si sienten que este episodio le puede generar valor a alguien más, cójanlo, pongan compartir y envíenselo en todos los 50,000 grupos de WhatsApp que tienen con todas las tías, tíos, primos, etcétera, etcétera. Manden el episodio. Amigos. Chao, chao y muchas gracias.